Buenas tardes, queridos amigos, queridos eh, compañeros que nos acompañan en la presentación de estos temas. Les traemos hoy una nueva cápsula preparada por el despacho Abogados Expertos en Medicina, bastante interesante y relacionada sobre todo en un problema considerado como negligencia médica, que dentro del sistema de salud se somete a una forma de mediación de arbitraje y que tiene una serie de resultados que bien vale la pena que podamos reflexionar y considerar en todos los aspectos. El asunto es muy claro. Comienza con el hecho de que el 10 de marzo de 2010 nace un menor en un sanatorio privado. Indudablemente, como sucede en muchos lugares, es atendido obviamente por un ginecobstetra que atiende a la mamá y por un pediatra que le da las primeras medidas, los primeros auxilios al pequeño. En este caso, el pediatra dice, él refiere, está así en el expediente clínico, que el pequeño presentaba complicaciones de salud. Por tal motivo, esto recordemos que sucedió en un hospital privado, seguramente consideraron los médicos que atendían a este pequeño que no se contaba con todos los elementos para poder resolver esas complicaciones de salud. Entonces se envía a otro hospital privado porque la complicación principal es que el niño tenía problemas respiratorios y la valoración inicial concluyó que se trataba del hecho de que el niño tenía una cardiopatía congénita y eso pues acarreaba que tuviera esos problemas respiratorios que consignó el pediatra. El pequeño se le instauran una serie de medidas de tratamiento, no hay respuesta a las ofertas al tratamiento médico. En un primer término fue sometido a una cirugía el 29 de marzo, recordemos que nació el 10 de marzo, es decir, 19 días después, y a pesar de la cirugía y la falta de mejoría, el 14 de abril, 2 meses con una semana más, una o 2 semanas más, el pequeño es trasladado a un hospital especializado del Instituto Nacional, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde fallece, indudablemente por causas no atribuibles al hospital, sino que por causas relacionadas con lo prolongado del seguimiento y con la falta de tratamiento apropiado, como lo iremos mirando a lo largo de esta revisión. En junio de 2010, los padres del menor presentan una queja ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. En ella reclaman del hospital privado y de los médicos, especialmente del pediatra y del cardiólogo, que atendieron al menor, lo siguiente. Primero, el pago de una indemnización por el fallecimiento del recién nacido. Segundo, el reembolso de los gastos que se desprendieron de la atención que le otorgaron al menor. Y tercero, la condonación de la deuda contraída con el hospital por la atención médica recibida. Después de esto, los padres del niño, el niño fallecido, los médicos que lo atendieron y el hospital infantil privado, sometieron sus diferencias a el procedimiento que se adaptaba mejor de arbitraje que estableció para esto la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Después de que se llevaron a cabo todos los procedimientos necesarios para que ambas quejas, las de los codemandados, hospital y médicos, por un lado y por el otro lado, los padres del pequeño, siguieran las etapas, siguieran todos los procedimientos necesarios para que su queja, para que sus peticiones fueran valoradas por la Comisión de Arbitraje Médico, pues ellos tuvieron una respuesta a través de un laudo que en lo medular establece lo siguiente. Dice la CONAMED que durante la atención del recién nacido en el hospital codemandado, los médicos tuvieron una actitud contemplativa. Esto es importantísimo. Es decir, los médicos por alguna razón no supieron qué hacer. Ellos simplemente se limitaron, como sucede muchas veces en muchos lugares, a tener en observación a un pequeño
que, en palabras de los médicos que toman esta actitud contemplativa, se encontraba enfermo y requería atención. Entonces estos doctores pues se dedican nada más a vigilarlo, ¿no? El pequeño pues no mejora para nada con el tratamiento que le dieron y debió haberse considerado la posibilidad de una cardiopatía congénita desde el principio y realizar los estudios pertinentes para que el diagnóstico necesario se hiciera a la brevedad. También este laudo, en otro punto, determina que ambos médicos, el pediatra y el cardiólogo, retrasaron el diagnóstico durante un tiempo que versa en alrededor de 17 días, a pesar de que, vean ustedes otro punto interesante que hay que tomar en cuenta, a pesar de que estos médicos tuvieron 17 días con su tratamiento de pura observación, que ningún texto, ningún artículo, ningún tema en ningún hospital establece que la observación sea curativa. Sin embargo, ellos decidieron tomar un tratamiento que no tuvo ninguna utilidad, porque pues el niño no mejoraba con el tratamiento que le pusieron. Aún así, ellos insistieron en darle el mismo manejo y no hicieron otros estudios alternos. Hasta aquí, si nos ponemos a reflexionar, podemos ver que hay una deficiencia terrible en la atención de este pacientito. Simplemente por un punto, ¿no? Si los doctores no sabían qué hacer, pues desde el principio hubieran buscado una opinión especializada. Tenemos hospitales de cardiología muy buenos que pudieron en su momento haber apoyado las necesidades de atención del menor. Bien, luego también este laudo menciona que no se llevó a cabo la cirugía que requería el menor desde los primeros días de nacido. Ya lo vimos consignado en las notas del expediente, por lo que los médicos incumplieron sus obligaciones de ejercer o utilizar medios de diagnóstico y cayeron en mala praxis por negligencia. Aquí cuando vemos la revisión, cuando vemos la definición de negligencia, a lo mejor también, aunque no está muy acuñado el concepto de ignorancia, pero parece que tristemente los doctores no supieron qué hacer, solamente se dedicaban a observar el menor, a lo mejor esperando un milagro y que de pronto, pues dejara de sufrir por sí mismo, ¿no? Entonces, vamos mirando que se van acumulando muchos aspectos negativos y muy difíciles en cuanto al manejo, al tratamiento, a las omisiones de no haberle dado lo que el pequeñito necesitaba y que lamentablemente, al haber dejado la enfermedad a su libre evolución, pues terminó con la muerte del pequeño sin ninguna justificación. Por más que quieran decir aquí que lo que quieran decir, aquí se ve que la enfermedad la dejaron evolucionar libremente y pues el resultado final es la muerte del pequeño. Continuando con otros puntos que menciona este laudo de la CONAMED, dicen que no obstante lo anterior, no existe relación causal entre el diferimiento de la cirugía que requería el recién nacido y su fallecimiento. Hasta aquí vemos que quien establece este comentario, pues yo creo que no está igual que los doctores. No tienen ni idea de lo que pasó. ¿Cómo no va a haber relación causal? Si se le negó cualquier forma de tratamiento y se dejó evolucionar la enfermedad libremente, aún sabiendo que no se operaba de manera oportuna y que el tratamiento que se le daba no funcionaba, pues yo creo que esto sí habría que pasárselo a un grupo de expertos para que lo valoraran, ¿no? Luego dicen en este mismo laudo, pues se trata de una cardiopatía cianógena que produce hipoxemia persistente. Una cardiopatía cianógena pues generalmente es compleja en el término de los cardiólogos y produce hipoxemia, poco oxígeno durante mucho tiempo. Pues habría que corregirlo. Este tipo fíjense ustedes que este tipo de intervenciones, pues se empezaron a hacer en Estados Unidos, en Johns Hopkins, desde 1923 por el doctor Alfred Blaylock y por Elenita Taussig, que diseñaron varios procedimientos, entre ellos, si vemos lo que hace, por ejemplo, con la tetralogía de Fallot, que a lo mejor este fue el caso, sin haber visto nunca pacientes, solamente con una gran inteligencia y persistencia de talento, Elenita Taussig diseñó las bases para la derivación de Blalock-Taussig. Pero vean ustedes desde cuándo, 1923. Entonces aquí nos dicen que, bueno, pues como tenía una enfermedad grave,
según la gravedad y tiempo de vida, puede causar daño a diversos órganos y falla de los mismos, incluso la muerte como en el presente caso. Pero pues aquí prácticamente nos están diciendo que la medicina pues no tiene recursos, que la medicina es inútil, y cuando alguien tiene la desgracia de tener una cardiopatía cianógena, pues se va a morir. Es lo que nos están diciendo acá. Y la verdad es que la realidad no es así. Hay recursos, hay cosas que intentar, que aquí mismo el comentario del expediente clínico nos menciona que no se hicieron. Nos dicen que aquí el tratamiento fue de pura observación, pero bueno, sigamos. Que por tanto no era procedente condenar al pago de la indemnización reclamada por la muerte del menor. Pero ¿cómo no va a hacer esto? Debiendo absolverse a los codemandados, ya que el fallecimiento no fue consecuencia inmediata ni directa de la negligencia de los médicos codemandados. Aquí este es un punto donde nos hace ver que este tipo de descripción es impresionante y muestra un gran desconocimiento del tema. Si uno ve fríamente lo que pasó con el menor, pues no le hicieron nada, solamente una cirugía tardía ya con una serie de complicaciones, tratamientos médicos que no funcionaron, la omisión de ver, yo soy el médico, y no tengo recursos para mejorar, la omisión que hago yo de no buscar apoyo oportunamente, pues suma una gran cantidad de factores que realmente pues sí intervienen en el resultado final, pero bueno, pues que de alguna manera no fueron visualizados. En otro punto más se añade que todos los codemandados estaban obligados solidariamente a proporcionar atención médica al paciente. Es cierto, lo cual es el conjunto de servicios que se proporcionan con el fin de proteger, promover y restaurar la salud. También es cierto, siendo entre otras actividades preventivas que aquí no operaban, porque la situación del niño era de emergencia, las que incluyen la protección específica y curativa que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno, lo cual no ocurrió. Y esto pues parece una contradicción del párrafo anterior, donde dicen que no hay responsabilidad, y aquí sí dicen que pues no se llevó a cabo un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, lo cual no ocurrió. Y ya aquí nos enfrentamos con una contradicción tremenda, ¿no? El párrafo anterior dice que son totalmente inocentes y aquí no utilizan la palabra responsabilidad, pero nos dan a entender que existe. Finalmente, el laudo se condena a los médicos, y aquí vamos otra vez, bueno, sí o no, a reembolsar a los padres del menor la suma de dinero que pagaron por honorarios médicos y al hospital a condonarles el adeudo que tenían con dicha institución, así como a devolverles el pagaré suscrito como garantía que documentaba el adeudo. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que se les protege de alguna manera. En desacuerdo, el apoderado legal del hospital privado promovió juicio de amparo indirecto en el cual se le negó la protección constitucional bajo las consideraciones que se resumen a continuación. Este señor dice que eran infundados los conceptos de violación relativos a que era incorrecta la determinación de la autoridad responsable al no existir una relación solidaria entre el hospital quejoso y los médicos tratantes, por lo que no era procedente la condena en contra del hospital. Quizá aquí habría que recordarle al abogado que el tema central del asunto es la pérdida de la vida del menor. Este es un asunto laboral que pues tendrán que decidir entre el hospital y sus médicos, ¿no? Seguramente hay acuerdos, hay contratos, hay pues obligaciones que pueden ser solidarias o no solidarias. Eso no lo sabemos, no es tan sencillo, pero pues como que no era el tema central de este litigio. El siguiente punto, lo anterior, ya que existe una obligación solidaria entre médicos y hospitales privados, toda vez que el objetivo de los servicios de salud es el cumplimiento al derecho humano de protección a la salud. De ahí que al encontrarse médico y hospital atendiendo a un paciente, no puede uno u otro alegar un desconocimiento de la obligación de vigilar la salud de la persona enferma. Y aquí vemos también este otro comentario, pues un poquito contradictorio, ¿no? Dicen aquí que no es procedente la condena en contra del hospital. Y aquí dicen
que sí debe haber un trabajo solidario. Entonces, como que sí hay un poquitito de complejidad a veces en la forma que tenemos de escribir. Luego, nos dicen también que cuando hay negligencia por parte de los médicos que prestan sus servicios en un hospital, este es responsable junto con ellos del daño causado al paciente. Por lo tanto, si se reclama la indemnización de los servicios hospitalarios, se debe condenar al hospital independientemente de los fundamentos de derecho privado que rigen los contratos o convenios que hayan celebrado con los pacientes. Porque sobre el derecho privado se encuentra el orden público y el interés social. Es decir, prevalece el derecho a la salud. Y aquí pues ya no entendemos, porque entonces, ¿tiene responsabilidad la institución hospitalaria o no la tiene? Ya aquí nos perdemos un poquito en cuanto a los reclamos de su jurídico, ¿no? Luego tenemos otro punto, que las cláusulas de un contrato de prestación de servicios médicos en las que se determine que el hospital no se hace responsable de la negligencia de los médicos que atiendan en sus instalaciones deben declararse nulas y por ende el hospital debe condonar la deuda hospitalaria al ser solidariamente responsable junto con los médicos. Pero veamos estos párrafos con mucho cuidado. Que las cláusulas de un contrato de prestación de servicios médicos, ¿con quién? ¿Con la institución o con la víctima, no? Eso no nos lo dicen. Sí nos dicen que se determine, y suponemos que es con el hospital, que el hospital no se hace responsable de la negligencia de los médicos. Bueno, pues eso tendrán que verlo ya en particular y en cortito, ¿no? Porque habrá que ver qué clase de contratos operan entre el trabajo médico y el trabajo hospitalario. Inconforme con todos estos pasos, el hospital quejoso interpuso recurso de revisión, solicitando que este fuera enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar que se trataba de un asunto de importancia y trascendencia. Y se pregunta uno, ¿será cierto esto? Aquí el asunto es que el menor no tuvo una atención especializada, profesional, oportuna y eficaz. O sea, nada que ver con ya ahorita con los asuntos del hospital y de los doctores y todo eso, cuando que el asunto que motivó esta queja fue el fallecimiento del menor. Pero bueno, el Tribunal Colegiado de Circuito al que correspondió conocer del recurso, lo remite al alto tribunal del país para que determinara si ejercía o no la facultad de atracción. En sus agravios, la parte recurrente, la parte que reclama, expresa sustancialmente lo siguiente: que la resolución recurrida hace una incorrecta interpretación del artículo 4 constitucional sobre el derecho a la protección de la salud y el régimen de atención médica, atentando contra el derecho a la salud, libertad de trabajo y retroactividad de normas, autonomía profesional y el principio de legalidad. Esto hay que revisarlo, porque si recordamos que el principio de legalidad es obligatorio en prácticamente todos los elementos que documentan actividades médicas, jurídicas y de todos los tipos, y que se relaciona con los puntos de fundar y motivar, pues hasta aquí se observan deficiencias en cuanto a fundar y motivar peticiones, informes, solicitudes, y vemos que pues sería necesario revisar todos los aspectos, ¿no? Luego, que se estableció una solidaridad en la responsabilidad sin fundamento legal alguno. Esto hay que revisarlo, porque si sabemos que nos regimos en la operación de los servicios médicos por lo que esté escrito en la Ley General de Salud y que tendríamos que ver qué tanto aplica en este lugar y que sabemos que ese tipo de aplicación, como dicen todas las leyes y la Ley General de Salud, también no es la excepción, que dice esta norma es de aplicación general en todos los lugares de nuestro país. Entonces hay que tener cuidado cuando dice uno que no hay fundamento legal alguno. Y hay que estar seguros de que conocemos lo que queremos decir. Luego, siendo que es a través de un contrato donde se regulan las condiciones de prestación de servicios de salud en materia privada. Esto habría que reescribirlo, porque debería decir, siendo que es a través de un contrato donde se otorgan, porque se regulan las condiciones de prestación de servicios en la Ley General de Salud.
no lo que los particulares o cualquier persona individualmente quiera decir. Entonces, también aquí pues tenemos que hacerle una revisadita, ¿no? Porque no se regulan. Esas están reguladas por la Ley General de Salud. Además de que dicho contrato no contiene cláusulas abusivas. Bueno, pues eso es una obligación. Establecer contratos sin vicios del consentimiento y todos los puntos que sabemos que lo pueden hacer un elemento que se invalide, ¿no? Porque tenga muchas deficiencias. Y luego dicen que porque pues, está validado por la Procuraduría Federal del Consumidor. Pero no nos dicen qué términos interviene la institución, nomás nos dice que está validado. Luego, que un hospital privado no tiene las mismas obligaciones que un hospital institucional. Eso tampoco es cierto. Nos vamos a la Ley General de Salud y hay obligaciones genéricas que son de todo el mundo. ¿Por qué? Porque el derecho a la salud es de nivel constitucional. Y no podemos decir que la Constitución se hizo para unos sí y para otros no. Eso no es cierto, ya que en las instituciones privadas no se prestan servicios de salud, sino de hospitalización y atención médica. ¿Y qué será que cuando se hospitaliza a alguien no se presta un servicio de salud? Bueno, siendo el paciente quien elige a su médico tratante. Igual, ese es otro asunto. Vean ustedes aquí cómo es impresionante la manera en que se establecen ideas, pensamientos, opiniones, y se pierde mucho de vista la idea general que quizá a lo mejor se pretendió mencionar, pero nos hace todavía más confuso el tema y lo que está pasando, ¿no? Nos volvemos a recordar que esto inicia por la muerte de un menor que tuvo muchas deficiencias en la atención médica. Vemos también el otro punto de esta descripción, que si bien un médico puede rentar un consultorio aledaño a la unidad médica privada, esto no significa que pertenezca al hospital o sea su empleado, por lo que existe una distinción clara entre el contrato de prestación de servicios de atención médica y el contrato de hospitalización. Pues no, tampoco esto es tan cierto, porque ya decíamos que la regulación es totalmente federal, tiene una raíz constitucional y tiene una ley secundaria que establece perfectamente cómo funciona y cómo opera los servicios de salud en nuestro país. Luego, que la atención médica se integra de un conjunto de actos individuales perfectamente delimitables, que es cierto esto, a cargo de los diversos integrantes del equipo de salud, eso no es cierto porque los actos individuales pues están determinados desde los reboes que hacen las universidades. Desde ahí se conoce qué tipo de enfermedades tiene nuestro país, qué tipo de necesidades, qué tipo de aplicaciones de conocimiento. Y después vienen los niveles, por ejemplo, de establecer especialidades médicas y todo lo que en este caso hubiera resuelto el problema del menor. Y si no lo hubiera resuelto, cuando menos lo hubiera paliado oportunamente y hubiéramos podido decir, o sea, no estaríamos hasta este punto de la discusión, porque diríamos, lamentablemente, pues las enfermedades de gran riesgo y de gran problema, ya por sí mismas, ofrecen problemas para los pacientes. Pero no podemos quedarnos cruzados de brazos, como se dice al principio de la discusión, porque el tratamiento que utilizaron fue de pura observación. Ahí están las cosas verdaderamente graves, ¿no? Por lo que aun cuando la atención médica debe ser estudiada en su integridad, esto no implica que se trate de obligaciones solidarias. Pues pueden ser solidarias, pueden ser individuales, pueden ser como sea, pero no hay que perder de vista que la atención médica sí debe ser estudiada en su integridad. Y aquí se le añade otro punto, pues que parece incongruente, ¿no? Esto no implica que se trate de obligaciones solidarias. Pues aquí nadie pone en duda que la atención médica debe ser estudiada en su integridad. Ese es el punto importante. Que lo hagan una, dos, tres, cuatro, cinco, 100 personas, pues eso es distinto. Pero aquí no hay que confundir un derecho, ¿verdad? Con una obligación. Porque aquí sí, y una obligación, la solidaridad, a veces es una obligación que se deriva de un acuerdo que aquí pues no ha sido aclarado con mucha perfección, pero bueno, se utilizan este tipo de oraciones que son un poquito confusas. Después, que la condonación de la deuda y la devolución de las garantías son contrarios a los principios de legalidad. ¿Y por qué? Aquí se pregunta uno, ¿por qué son contrarios a los principios de legalidad si son temas
que muy de naturaleza muy distinta. Si entendemos qué es el principio de legalidad y que nos dice, nos obliga a fundar y motivar, nos obliga a utilizar cuando menos el artículo 8º de nuestra Constitución Federal y algunos principios internacionales de los que México es parte, ¿qué tiene que ver una obligación, pues hasta cierto término jurídico, con una obligación contraída por la prestación de un servicio que pues, pudo tener fallas, como en este caso, y que es susceptible de que se reclame el daño y las causas que provocó, y que nada tienen que ver, o no sé a qué le llamen el principio de legalidad aquí, ¿no? Y luego, y al debido proceso legal, pues menos, ¿no? Porque una cosa es la parte procesal y otra cosa, es decir, la parte adjetiva, y otra cosa la parte sustantiva. Dice aquí ya que se condenó a pesar de reconocer que no había lugar a la indemnización común, ¿no? Si hubo el fallecimiento de una persona, que en lugar de darle tratamiento, dicho por el expediente, solamente se concretaron a ver cómo la enfermedad recorría todo su trayecto normal sin ningún tratamiento eficaz, porque si ustedes recuerdan, cuando estábamos leyendo los conceptos de evolución de la enfermedad, dice que la enfermedad nunca tuvo respuesta al tratamiento. Entonces ahí no hay que perderse. Todo esto pues como que es un poquito de maquillaje, pero seguimos alejándonos del hecho de que una personita falleció perfectamente por desconocimiento y omisiones de un grupo de médicos que se encargaron de atenderlo y todavía más, que negligentemente se tardaron en decir, pues fíjate que yo a lo mejor de esto no sé, busquemos otra persona y la buscan tardíamente. ¿Para qué lo mandan a un hospital de súper especialidad después de 2 meses y semanas de estar gravemente enfermo, con la enfermedad evolucionando? Y como ellos mismos lo dicen, con daños importantes para el cuerpo del pacientito. Y que cada vez al reducir su capacidad vital, pues orillan más a un resultado desagradable como fue el de este caso. Entonces dice aquí que se condenó a pesar de reconocer que no había lugar a la indemnización, esto, como les decía, para mí es discutible, y de que no se tuvieron por comprobados los daños y perjuicios derivados de un incumplimiento obligacional por parte del hospital. ¿Cómo? Hubo una defunción y todavía no entienden lo que pasó. Está complicado realmente. En fin, y luego, que si bien existían obligaciones médicas por parte del hospital infantil privado, no por ello deben de responder indiscriminadamente de las que incumban al personal médico, a cargo que fue elegido libremente por el paciente, que le autoriza al médico y no al hospital. Esta es una cuestión también debatible, ¿no? El hecho de que uno escoja a una persona, a un médico, pues no es una garantía de que tenga experiencia, habilidad, conocimiento y que sepa lo que va a hacer. Esa es otra situación. Si yo, médico, no tengo la capacidad de resolver un problema para el que hice un ofrecimiento de que sí lo podía yo resolver, bueno, pues el hecho de que me haya escogido el particular, pues no me va a exonerar de haber actuado de una manera deficiente, porque entonces parece ser que en todos los casos aquí el médico diseña un riesgo, crea un riesgo y decide correrlo. Y ahora me dicen que eso no, pues eso no es de responsabilidad, como que me causa un poquitito de nerviosismo, ¿no? Simplemente analizarlo. Luego se nos dice también que no se analizó el contrato de prestación de servicios hospitalarios que firmaron los afectados del acto médico con el hospital, lo que afecta a la seguridad jurídica de pues en sus cláusulas se establecen cuáles son los servicios, los límites del servicio de hospital. B, que las acciones o omisiones de los prestadores de servicios de atención médica son independientes a los servicios hospitalarios. Y C, que el hospital no asumía responsabilidad alguna sobre la actuación profesional de los médicos particulares. Pues volvemos, estos son puntos para analizar claramente, ¿no? Pero si vemos claramente, pues todos tenían dominio del hecho. Todos sabían que había, yo creo que en 2 meses y 15 días,
pues todos sabían que había enfermos graves. Y si no lo saben, pues debe haber algún tipo de supervisión que en este caso no se ejerció. Y todos tienen conocimiento del hecho. Entonces, hasta digo, hasta no demostrar lo contrario. Pero vean ustedes qué complejas son estas situaciones de responsabilidad médica. Después, cuando se lleva a la Suprema Corte de Justicia el asunto, la primera sala, al abordar el estudio del asunto, refirió que el tema medular consiste en la responsabilidad civil fincada a partir de la negligencia médica que decretó la autoridad responsable. Vaya, ya volvemos a la cordura, ¿no? Se entiende la posición de la primera sala y es muy razonable, porque el asunto es ese, ¿no? La responsabilidad civil fincada a partir de la negligencia médica. Después, se precisó que las consideraciones de la resolución recurrida atienden el derecho humano a la salud, claro que sí, especialmente en cuanto al acceso y calidad de los servicios para los usuarios, la importante participación de los particulares en el desarrollo de la salud, así como su valor social. Porque es cierto, ¿no? Los prestadores, los operadores de servicios médicos particulares también son sumamente importantes, muy importantes para el desarrollo de la salud en nuestro país. Pero que no podemos descalificarlos porque muchos hospitales privados ofrecen grandes adelantos, avances, ayudas y apoyos. Entonces, eso es cierto, ¿no? Ellos son muy importantes también en el desarrollo de la salud y no por un evento que hay que analizar cuidadosamente porque a lo mejor es responsabilidad particular de una o dos personas, pues no vamos a descartar el concepto de medicina, de participación de los particulares. Ya para esto, la primera sala consideró necesario partir de la base de ciertas cuestiones, como mencionar que, pues, hay una serie, sobre todo, de puntos que están escritos en los tratados internacionales de los que México es parte, además de lo que menciona nuestra Constitución Federal, en donde pues queda muy claro cuál es el derecho a la salud. Algunos de ellos están enmarcados en una serie de principios y situaciones como los derechos económicos, los derechos sociales y los derechos culturales, como sucede en el análisis que se hace en el protocolo de San Salvador. También la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que aquí pues como que no se mencionó en el desarrollo del proceso, el derecho superior del menor a la salud, a muchas cosas, pero pues aquí nos lo recordó la primera sala, ¿no? Luego se hizo notar lo establecido en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la observación general número 14, relativa al derecho a la salud, en el que considera que es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos, en el entendido de que toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel de salud. También se destacó que la Organización Mundial de la Salud ha establecido que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr implica el acceso a una atención sanitaria oportuna, que aquí no pasó, porque desde que el niño nació moradito, de que nació azul, pues se decidió tratarlo con observación. Regresando a lo que dice la OMS, esta atención sanitaria oportuna también debe ser aceptable, es decir, que ofrezca alternativas y la menor calidad de errores posibles. Debe ser accesible porque, pues si tengo un tomógrafo, si tengo una resonancia nuclear y no sirven, pues tengo recursos pero no sirven, ¿no? Y por lo tanto también se debe velar porque estos mecanismos de operación tengan o que estén regidos por una calidad satisfactoria y que son los estados los encargados de crear las condiciones para ello, entre las que se encuentran la disponibilidad garantizada de servicios de salud, como una pauta interpretativa que orienta a los estados parte a la más alta satisfacción de las condiciones de salud, a cargo tanto de ellos como de los particulares. Y la verdad es lo que decíamos, ¿no? El Estado sí interviene. Pues para eso tenemos la Ley General de Salud y las normas que debemos respetar para la operación de todos los elementos de la salud. Nos puede decir que estas operan para lo oficial y para lo particular. No. De esta manera se señaló
que el Estado mexicano, en cumplimiento a las obligaciones de garantizar el derecho a la salud y de adoptar medidas para la plena realización y progresividad de tal derecho, ha emitido legislación específica al respecto. Pues la ley que reglamenta las directrices del artículo 4 constitucional define también las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud a través de la Ley General de Salud, cuyas disposiciones son de orden público e interés social. Eh, Eso pues es bastante claro y pues nos queda bastante claro que es un mecanismo de operatividad que nos ayuda a que la atención de salud pues, sea ordenada, práctica, eficaz, eficiente, ¿no? Con base en lo anterior, estamos hablando de la opinión de la primera sala. Se refirió que el derecho a la salud previsto en el artículo 4 constitucional es un derecho humano que debe ser entendido como la posibilidad de las personas a disfrutar de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias. Y ya de esta definición constitucional, pues vemos que el pacientito no disfrutó de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel de salud, por lo que el Estado mexicano tiene la obligación de respetar ese derecho y dar una efectividad real, garantizando servicios médicos en condiciones de disponibilidad y accesibilidad física y económica, así como el acceso a la información, aceptabilidad y calidad. De hecho, el Estado lo hace, ¿no? Para eso están las universidades, los hospitales en donde se hacen especialidades. Y aquí, pues nunca se mencionó si los médicos que atendieron al niño, el señor pediatra y el señor cardiólogo, pues simplemente se ostentan como tales o verdaderamente tienen la capacidad de ofrecer todos estos servicios. Porque como lo pueden ver ustedes y como ya lo sabemos, el derecho a la salud, independientemente de detallar todos los eventos que lo integran, pues tiene un rango constitucional. Es decir, que tenemos una obligación muy importante de buscar las mejores condiciones de efectividad real, garantizando servicios médicos en condiciones de disponibilidad y accesibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que en el primer hospital, cuando nació el niñito y lo veían con problemas de oxigenación, pues ellos pudieron decir, no tenemos condiciones de disponibilidad y accesibilidad física y económica. En ese momento, pues hablamos a ver quién nos puede ayudar, porque, bueno, pues hay otros niveles, como se hizo finalmente, que se envió a un hospital de super especialidad, pero se debió haber enviado de manera temprana, de manera oportuna, para que pues, los tratantes que no son magos, pues hubieran tenido posibilidades de atender a un paciente que en las condiciones que nos describen este menor, pues ya de por sí estaba bastante grave, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo no tan solo necesitamos apegarnos a la ley, también necesitamos conocimiento de la enfermedad, también necesitamos criterio y experiencia, y no después querer solucionar un problema que pues, puede ser, como en este caso, de muchísimas omisiones, tratando de culpar a la autoridad, ¿no? Pues bien, se aludió a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también ya mencionamos que es parte de los tratados internacionales de los que México es parte, y en general, si bien todos estos tratados internacionales ofrecen mucha información muy válida, realmente nuestra Constitución parece ser bastante completa en ese aspecto, y lo que hace por la Ley General de Salud también parece ser muy interesante en cuanto a su contenido. Claro que estudiar y analizar lo que pasa con los tratados internacionales, pues ofrece más calidad de atención médica y jurídica a las personas, pero pues no estamos tan desprotegidos porque nuestra Constitución tiene con una buena firmeza remarcadas las obligaciones que se tienen en este terreno y bien determinadas en cuanto a lo que hace a la Ley General de Salud, ¿no? Por lo tanto, se precisó, estamos hablando de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las autoridades mexicanas en el ámbito de sus competencias, como dice el artículo primero de la Constitución, están obligadas a proteger de manera progresiva el derecho a la salud, de conformidad con el párrafo tercero del artículo primero, bueno, ya lo habíamos dicho, de la Constitución Federal,
así como con el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen la obligatoriedad de buscar el cumplimiento progresivo de los derechos humanos, entre los que se encuentra el derecho a la salud. En esa misma línea se explicó que la Ley General de Salud prevé disposiciones que son de orden público y de interés social, entre las que se advierte lo siguiente. Primero, que la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Cuando vemos la descripción inicial del expediente de este asunto, parece ser que estos puntos para nada se tomaron en cuenta, ¿no? Porque aquí, pues lo que se decía, pues vamos a tratarlo con pura vigilancia, con pura observación, pero a lo mejor si sacamos un catálogo de obligaciones y decimos, ¿cómo le buscaremos el completo bienestar físico a un chiquitín que debería tener, no sé, 120 respiraciones por minuto y tiene 180? Quiere decir que está sufriendo, ¿no? Por muy pequeñito que sea, pues debe haber algún compromiso mental y social, y no conformarnos con la ausencia de afecciones o enfermedades que ni siquiera se trataron en este asunto, porque pues vemos que se le trató con observación, y todos los reportes de los expedientes son que los tratamientos ofrecidos no dieron ningún resultado. Entonces vemos aquí cuántas deficiencias existen en todos los niveles. Luego, que el derecho a la protección de la salud tiene entre sus finalidades que las personas puedan disfrutar de servicios de salud que satisfagan eficaz y oportunamente sus necesidades. Porque vuelvo a insistir, si vemos al pequeñito con gravedad extrema, pues, ¿qué esperamos, no? Hay que pensar en eficacia y en oportunidad para tratar de beneficiarlo, que sería el punto, el punto más importante con el cual podríamos ofrecerle bienestar a este pequeño. Luego, que el Sistema Nacional de Salud es el encargado de prestar los servicios de salud, todos lo sabemos, y está constituido por las dependencias y entidades de la administración pública, así como por las personas físicas o morales de los sectores social y privado. Lo que está, digo, lo que decíamos hace rato, que es controversial la opinión de la parte jurídica del hospital privado cuando dice que ellos no tienen obligaciones. ¿Cómo no? Para funcionar deben aceptar la normatividad que establece el Sistema Nacional de Salud a través de la Ley General de Salud. No podemos de pronto ser independientes, ¿no? Y decir, bueno, la ley se le aplica a este sí y a este no. Eso no es posible. Luego, que los servicios de salud son todas aquellas acciones realizadas en beneficio de las personas, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud, entre las que se encuentra la atención médica, que puede ser preventiva, curativa, de rehabilitación y paliativa. Eso hay que entenderlo, ¿no? En el caso de este pequeñito, tratamiento preventivo a lo mejor lo omitieron. ¿Por qué? Porque el preventivo debió haberse dado durante el control del embarazo y haber observado si ya desde ahí había taquicardia, problemas de algún tipo, auriculares o ventriculares del pequeño. Ahí también, pues a lo mejor hubo algunas omisiones. Luego, curativa, eso es un intento que se debió hacer con este menor, pero pues que no se hizo oportunamente, que nos hace pensar que a lo mejor requería atención especializada y no la tuvo. ¿Por qué? Porque tenemos la respuesta al tratamiento. En todas las notas del expediente dice que la respuesta al tratamiento no tuvo ninguna, no fue eficaz, no fue de utilidad para el pequeño. Y ya al haber fallado el tratamiento curativo, pues ya no hay espacio para la rehabilitación y mucho menos para la medicina paliativa. Entonces, hace falta también, pues, conocer cuando menos lo que nos toca de la parte de la medicina o de lo que tengamos que hacer para que no se presenten este tipo de complicaciones. Luego, dice la Suprema Corte en la primera sala que si bien la prestación de servicios de salud puede ser privada, lo cierto es que el Estado conserva su potestad de supervisarlas para que no haya aquí confusiones, ¿no? Así, los servicios de salud privados que presten personas físicas o morales, bajo las condiciones que convengan con los usuarios, están sujetos a los ordenamientos legales, civiles, mercantiles
y nos falta ponerle también laborales, porque ese es otro punto que vincula al doctor con el hospital, ¿no? Por lo que las modalidades de acceso a esos servicios se regirán por lo que convenga prestadores y usuarios, pero sin perjuicio de los requisitos y obligaciones que establezca la propia Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables de orden público y de interés social. Como pueden ver ustedes, estas descripciones indudablemente de la Suprema Corte pues son muy interesantes, muy claras, y hay que entenderlas con mucho cuidado y con mucha atención. Luego, también tenemos otro punto que nos dice que los usuarios de los servicios de salud tienen derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea. De alguna manera lo hemos estado escuchando con otras palabras, con otra terminología, pero vamos por el mismo camino, ¿no? A recibir atención profesional y éticamente responsable. La atención que se le dio a este niño, pues parece que no fue profesional ni fue éticamente responsable. Si nos ponemos a pensar que por ética, simplemente la forma más simple de definirla, pues es éticamente es hacer lo que es correcto, ¿no? Y si yo no sé hacer lo que es correcto, pues otro aspecto más correcto, pues es buscar a alguien que sí sabe hacerlo, ¿no? Desde luego, acompañarlo de un trato respetuoso y digno por parte de todo el personal involucrado en la atención de pacientes y derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. Y esta es otra omisión terrible, porque si le dicen al papá o a la mamá del niño, oye, fíjate que yo no sé qué hacerle y por eso lo estoy observando, no tengo experiencia con estos pacientitos y sabe Dios qué le va a pasar, pues a lo mejor ya con esa información los mismos padres dirían, bueno, mira, pues si tú no te animas a buscar una atención más especializada, pues yo sí la voy a buscar, ¿no? Y desde luego también deben recibir una orientación adecuada sobre las circunstancias de salud. Para reforzar el cumplimiento de estas obligaciones de los prestadores de servicios de salud, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica dispone que estos establecimientos deben contar con un responsable que establezca y vigile el desarrollo de los procedimientos para asegurar la prestación oportuna y eficiente de los servicios que se ofrezcan, así como para el cabal cumplimiento de la ley en la materia y demás disposiciones aplicables. Y aquí se dan cuenta ustedes que el desconocimiento de este punto hace que la gente esté pensando que el hospital, la dirección del hospital es inocente y no tiene ninguna responsabilidad. ¿Cómo no? Tiene una responsabilidad mayor porque debe contar con un elemento de supervisión que tiene que reconocer qué es lo que pasa en su casa, ¿no? En su hospital, en su centro laboral también, porque pues ahí laboran expertos en el tratamiento de pacientes y pues hay que entender, ¿no? Este tipo de obligaciones. La misma Corte habla de cuestiones básicas sobre la responsabilidad civil y ya se sostiene que la responsabilidad civil es la obligación de indemnizar los daños y perjuicios. Así que por más que quieran decir que esta situación no requiere alguna forma de indemnización, pues eso sí que es ilegal y se sale de las disposiciones de la ley. Esta responsabilidad civil puede derivar de fuentes contractuales, de una declaración unilateral de la voluntad, de figuras autónomas, de un hecho ilícito, de un delito o de un mandato legal por causas objetivas, ¿no? Y aquí hay que recordar un punto muy interesante. Precisamente sobre la base civil, la ley nos dice que, por ejemplo, la mayor parte o muchas de las intervenciones médicas que se hacen con un paciente involucran lesionar al paciente. Y la verdad es que sí se le lesiona, ¿no? Si ustedes le van a operar un apéndice, pues hay que hacer una cortadita y sacar el apéndice. Si ustedes van a operar una vesícula, a pesar de que ya hay la laparoscopía y las intervenciones, se trata de que sean cada vez más cómodas y menores para el paciente, pero no deja de ser un procedimiento que lastima. Pero esa forma de que te dejo que lesiones mi cuerpo tiene límites. ¿Cuáles son los límites? Los que establece la Ley General de Salud, los que establece la técnica correspondiente que se va a aplicar,
los que establecen la experiencia del operador, los que establecen la normatividad, ya lo vimos, de la Ley General de Salud. Entonces, hay tantos puntos que tomar en cuenta y que en este caso, por eso presentamos este casito, muestran el gran desconocimiento que puede haber tanto en la operatividad como en los permisos que se pueden tener para trabajar en el concepto de ley, de salud, perdón. Y entonces, así se indicó que los elementos de la responsabilidad civil son, primero, la generación de un daño. En el caso de este menor, el daño es muy grave porque perdió la vida. Luego, la culpa existe. Se creó un riesgo, el riesgo de estarlo vigilando sin saber qué hacerle, y decidieron correrlo. Decidieron correr ese riesgo. Y luego, la relación de causalidad entre ambos. Claro que sí. Por un lado, se provocó un daño y no se manejó al pacientito con responsabilidad. Pues ahí se puede claramente establecer un vínculo que habla de que si hay una relación de causalidad y que hace nacer a la responsabilidad, siendo necesario que exista una conducta que cause un daño, ¿no? Y esta debe ser atribuible a un sujeto que realiza una acción u omite hacer algo. Aquí hubo omisiones terribles, como la primera, pues desde el primer momento, mandarlo a un hospital súper especializado y no hasta que ya se encontraba muy grave, o hacer algo a lo que estaba obligado. Esto también va pegadito con lo que ya mencionamos del concepto ético, que claro, la ética en el derecho a veces parece más una herramienta para que manejemos con mucha seriedad todos los elementos que nos da la ley, pero igual, para nosotros socialmente es un principio que determina que las cosas se deben hacer lo mejor posible, ¿no? Y esto, cuando falla, puede generar la obligación que debe ser reparada, ¿no? Generalmente a través de una indemnización. Y vemos que todos los reclamos del jurídico de este hospital, pues tienen un buen desconocimiento de lo que pasa con la Ley General de Salud. Y en ese contexto, la primera sala hizo alusión a un precedente en el que consideró, entre otras cuestiones, vamos a ver, eh, se los leo porque esto sí tiene que ser una descripción textual, que la responsabilidad civil médico-sanitaria puede tener un origen contractual, expreso o tácito. Igual, esto nos lo dice la ley civil, ¿no? Que tenemos una responsabilidad civil que puede ser contractual o puede ser extracontractual. ¿Qué vemos en lo extracontractual? Pues generalmente el daño moral, ¿no? Que se tiene que medir de otra naturaleza, de otra forma. En el caso del daño contractual, pues este consiste en las prestaciones de servicios del médico. Sí, porque la gente llega un paciente y le dice, oiga, doctor, fíjese que necesito que me corrija este problema. Y el doctor le dirá, yo, por ejemplo, pues, puedo ir con un doctor y decir, oye, fíjate que estoy gordito, necesito un procedimiento quirúrgico para que me ayudes a solucionar este problema. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues ahí el doctor va a decir, pues yo tengo mucha experiencia en hacer cirugía bariátrica, puedo resolver tu problema, ¿verdad? Y si no es así, pues puede derivar en la prestación del Estado de un derecho social. Entonces dice, pues yo fíjate que te voy a cobrar muy caro. Bueno, pues entonces iré a buscar si existe en algún hospital de salud pública, alguien que me pueda atender en este tipo de procedimientos, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que existen los recursos. Luego que en el primer supuesto estamos hablando de la responsabilidad contractual, las actividades comprendidas en la responsabilidad médica contractual son las que se suscribieron entre el médico y el paciente, ¿cierto? Ese sí es un contrato de prestación de servicios. En cambio, los servicios de seguridad social no hay un contrato entre particulares, pero sí hay un contrato, sino que se origina una responsabilidad de índole administrativa, al ser el Estado el responsable de los daños causados por el actuar irregular de sus médicos e instituciones del sector público. También añade en estas recomendaciones la Suprema Corte de Justicia que la responsabilidad de los profesionales médicos sanitarios va más allá de los deberes derivados de la relación contractual. Claro, claro, no basta con que uno diga, bueno, mira, yo voy a hacer esto y se acabó. No,
también tiene que ser responsable, tiene que incluir una serie de obligaciones que le van a dar mayor validez y utilidad al procedimiento que yo ofrezco. ¿Por qué? Pues porque están obligados a actuar conforme a los estándares de su profesión, de tal manera que para determinar el tipo de responsabilidad derivada de los daños que generen, debe analizarse el cumplimiento o incumplimiento de las prescripciones de la ciencia médica al momento del desempeño de sus actividades. Que en ese entendido, dichos profesionales pueden tener un deber en concreto, derivado del contrato de prestación de servicios, pero también tienen un deber genérico que va más allá de lo pactado en el contrato, consistente en observar la diligencia correspondiente a su profesión. Eso es algo bastante importante. Esa diligencia, cuando no se lleva a cabo, nos causa problemas. Luego, que no puede quedar comprendidos dentro de la responsabilidad contractual los daños generados al paciente por el actuar negligente de los médicos, dado que no puede ser materia de un contrato la afectación indebida a la integridad física o a la vida, al ser valores indisponibles, ¿no? No se puede atentar contra la vida. Y nadie puede decir, oye, te voy a operar de la rodilla, pero también te la voy a dejar rígida, ¿no? Para que no puedas caminar, cuando que en realidad la persona lo que está buscando es una solución a un problema que le está causando limitaciones quizá al movimiento, por decirlo de alguna manera. Añade la Suprema Corte que la responsabilidad médico-sanitaria es de carácter subjetivo, por lo que es necesario probar la culpa o el actuar negligente del profesionista para que exista el deber de indemnización. Pero no lo descarta, no dice que no hay derecho a las indemnizaciones, ¿no? Como todo lo legal, como todo lo jurídico, hay que probarlo. Eso sí es cierto. Y así será el médico quien deberá acreditar que no actuó negligentemente. Es decir, el personal médico o el hospital únicamente deberán demostrar que la atención médica fue realizada bajo los estándares legales y profesionales de la diligencia que les son exigibles. Por ejemplo, hay procedimientos que son de quirófano, pero mucha gente por ahorrarse el anestesiólogo, por ahorrarse el derecho de quirófano, dice, pues lo hagamos en el consultorio. Y pensando, creando un riesgo, esperando que no se presente. Pero luego resulta que por ahí empieza un sangrado, empieza alguna situación complicada, y la verdad es que sí hay responsabilidades, ¿no? Por lo tanto, si el médico no logra evidenciar que cumplió con los cuidados establecidos en la normativa de la materia, o lo que mucha gente le gusta mencionar como lex artis de su profesión, será responsable por los daños ocasionados. Y eso pues debe quedar bastante claro. Luego, conforme al marco constitucional y de los tratados internacionales de los que México es parte, viene la pregunta. ¿Los hospitales particulares pueden ser responsables civilmente? Estamos hablando de reparación del daño vía indemnización, ¿verdad? Al respecto, la sala explicó que el Estado debe regular y fiscalizar toda la asistencia de salud prestada por personas bajo su jurisdicción, como deber especial de protección a la vida e integridad personal, independientemente de si la entidad que presta tales servicios es de carácter público o privado. Hay algunos puntos de operatividad que son más vigentes en las instituciones de salud, en las instituciones de salud pública, y otras que son más operativas, algunas normas que son un poquito más operativas en el nivel privado. Pero lo que está claro es que las obligaciones, en el caso como el deber especial de protección a la vida e integridad personal, ahí sí no hay diferencia, ¿no? Ahí sí no hay distinción. Esa es una obligación tanto de carácter público como de carácter privado. Ahí sí no hay discusión. Y en ese orden se sostiene que los servicios de salud tienen una naturaleza integral que los hace complejos, en virtud de la pluralidad de personas que participan y por la diversidad de actividades que estos desarrollan en torno a la salud. Es precisamente este aglomerado integral lo que puede llevar a diversas responsabilidades atendiendo a la participación del tipo de daño causado. Y luego también otra observación que se puede hacer al respecto, pues muchas veces los mismos profesionales de la salud
se desenvuelven en un medio privado y un medio institucional. O sea, conocen la dinámica de los dos elementos, ¿no? Luego, para ello, la Suprema Corte refirió que en el caso de la medicina, en específico de los prestadores de servicios de salud, no puede considerarse en términos generales que obren de manera dolosa. Pues no, cuando se produce un daño, salvo que se demuestre lo contrario, que pudiera suceder, pero bueno, hay que demostrarlo. Por lo tanto, se estima que un hospital privado sí puede ser responsable civilmente. Nos queda claro, sí puede ser responsable civilmente, pudiendo ser que el daño producido en el paciente sea por actos u omisiones, como en este caso, generándose de manera material o incluso inmaterial o intangible, como cuando se trata de omisiones del deber de cuidado, y que puede ser de manera directa o indirecta, aunque siempre deben atenderse a las circunstancias de los casos y a la participación final o completa que hubiera tenido el médico en la producción del daño. Como pueden ver, todos estos puntos son bastante interesantes y nos implican mucho a la reflexión. Otra pregunta más, ¿es posible derivar algún tipo de responsabilidad para el hospital por actos de los médicos que atendieron al paciente calificados como negligentes? ¿De acuerdo ustedes que esta pregunta fue un punto de controversia entre el abogado de la institución y la recusación, la revisión de un amparo, se entiende, que ellos pusieron y que no les concedieron? Pero aquí viene la pregunta que ellos se hacían, ¿no? ¿Es posible derivar algún tipo de responsabilidad para el hospital por actos de los médicos que atendieron al paciente calificados como negligentes? Y vamos de nuevo. La primera sala considera que es dable la responsabilidad civil de hospitales derivada de la negligencia de los médicos tratantes. Para ello se hizo notar que el hecho de que un hospital privado informe al paciente que el médico tratante no es su empleado o no existe una relación laboral o de servicios profesionales entre el médico y el hospital, no es un argumento válido para eximir de responsabilidad al hospital. ¿Por qué? Porque dense cuenta ustedes cómo el manejo de muchas ideas, de muchas supuestas leyes que no lo son, pues es un poquitito ficticio, ¿no? O sea, algunas personas utilizan palabras y elementos que creen que son válidos, pero que son más bien de su invención. Aquí estamos mirando que la ley es clara y nos dice que la responsabilidad son codemandados, ¿no? Y ello se deriva de que su responsabilidad se puede actualizar por actos cometidos por su persona o por terceros que prestan servicios en sus instalaciones. Y en este último supuesto, se actualiza con la figura de la representación aparente, en la cual una persona que se desempeña en las instalaciones del hospital, como lo son la mayoría de los médicos, se conduce regularmente como si fuera empleado de la institución, al desenvolverse bajo la estructura de este, laborar de manera cotidiana en ese lugar y dar consultas ahí, entre otros actos, que harían suponer que el médico es empleado o trabaja para la institución médica. En ese contexto, se dijo que resultaría excesivo que el usuario del servicio de salud tuviera que demostrar la relación laboral o profesional entre los médicos y el hospital para que proceda a la responsabilidad civil de ambos. Imagínense ustedes a un paciente, a los papás del pequeñito del que estábamos hablando, que ahora se den a la tarea de andar investigando, persiguiendo al doctor hasta que se determine si existe un vínculo de algún tipo entre él y la institución. Ello pondría a tales establecimientos de salud fuera del alcance de la responsabilidad civil, atentando contra los valores y principios que imperan en el derecho humano a la salud. Además de que el usuario de los servicios médicos no solo llevaría la carga de ser víctima de la mala praxis o del acto que motivó el daño, sino que sería revictimizado. O sea, por segunda vez, ahora va a obligársele a probar algo que está fuera de su alcance. Lo anterior igual porque los usuarios de los servicios de atención médica, así como sus familiares, están en una condición de desventaja por el desconocimiento del personal del hospital, que tiene la calidad de empleado,
y la de independiente, pues no están enterados de las complejidades técnicas de los acuerdos contractuales y de empleo entre el hospital y el personal que opera ahí. Al contrario, del hospital que sí tiene conocimiento y además decide cómo organizarse y representarse. Porque muchas veces ustedes llegan a un hospital o llegamos a un hospital privado y pues hay unos tableros que indican pues, que hay un cardiólogo, que hay un angiólogo, que hay un neurocirujano, pero no dice con letritas pequeñas, con contrato de prestación de servicios, con renta del consultorio, con obligaciones en sociedad con el hospital. O sea, todo eso no lo conocemos. Y por lo tanto, pues sería un gran problema ahora pedir una información administrativa que muchas veces las instituciones no quieren facilitar. De esta manera, los usuarios de los servicios de salud se convierten en un grupo vulnerable, pues por la posición de disparidad entre a quienes manejan, desarrollan y controlan los servicios de salud, se ven vulnerados en sus derechos fundamentales ante la asimetría que existe entre el hospital y los usuarios, por la propia naturaleza de los servicios y complejidad en la medicina como una profesión. Así, atento al derecho humano a la salud y al conjunto de bienes, servicios y condiciones que comprenden la atención médica, es posible actualizar la responsabilidad civil de hospitales o centros médicos privados por actos cometidos por terceros que de manera aparente realizan sus actividades para estos, aunque ello no implica que en todos los casos se actualice responsabilidad civil conjunta del médico y del hospital, pues el juzgador deberá valorar cada caso concreto para determinar si existió participación en la provocación del daño. Este es un punto, créanme ustedes, que bien complejo, porque a veces en la medicina se dice que es normalmente la persona que puede caer en un acto ilícito, pues es una persona especializada que al contrario, se le preparó en su carrera y en su especialidad para no cometer errores, menos para cometer actos ilícitos. Sin embargo, a veces identificarlos en el medio de una omisión o de una comisión por omisión, una omisión que tiene resultado, nos lleva a un grado de complejidad importante que a veces ni siquiera el prestador, el operador de servicios médicos llega a comprender y eso hace compleja esta interacción. Bien, continuando con las opiniones de la Suprema Corte de Justicia, se refiere que en principio los hospitales privados son responsables por los daños causados dentro de sus instalaciones con motivo de la prestación de los servicios hospitalarios, del equipo que proporcionan o por los daños causados por el personal que ahí labora. No obstante, si el hospital acredita que cumplió con sus obligaciones de vigilancia, lo que decíamos hace rato, y que por tal motivo el daño causado deriva exclusivamente de los actos o omisiones del médico que intervino, sin que hubiere podido evitarlo, anticiparlo o prevenirlo, no se actualiza la responsabilidad civil por parte de dicha institución. Se puntualizó que cuando existe negligencia, no todas las personas involucradas en el servicio de salud tienen una responsabilidad civil, ya que se tiene que analizar la causa generadora del daño, así como los regímenes que aplican a cada persona involucrada en el servicio de salud. A ustedes qué importante y qué amplia son los límites de esta expresión. Señalando lo anterior, se indicó que la negativa del amparo recurrida por el hospital infantil fue correcta, pues en el caso concreto concurrían condiciones que iban más allá de la aparente representación. Y de hecho, cuando estábamos analizando los datos del amparo, pues era visible, ¿no? Que los límites de la norma no le permitían obtener dicha opinión en favor, porque pues había muchas omisiones y muchas malas interpretaciones de la ley. Se destacó también que en el caso la negligencia de los médicos tratantes no estaba a discusión, pues no, sino que la responsabilidad del hospital privado derivada de ello, ya que tal institución alegó que tales médicos fueron contratados de manera independiente por el padre del menor fallecido. Ay, Diosito santo. La sala consideró que si bien participaron dos médicos, uno de ellos el pediatra,
fue elegido de manera particular y previa por los padres del recién nacido, por lo que el diverso hospital privado donde fue trasladado el niño no puede ser responsable por dicho médico. Sin embargo, hizo notar que no sucedió lo mismo tratándose del otro médico codemandado, el cardiólogo, pues este fue designado por el propio hospital para la atención del menor, por lo que dicho cardiólogo actuó en los hechos como agente propio del hospital y ante su negligencia comprobada, debía asignársele una responsabilidad civil al hospital con motivo de que tal doctor actuó en representación o como empleado sin que se tomaran las medidas al respecto. Es así que el hospital prestó la infraestructura, el servicio de enfermería, las medicinas, entre otros servicios, así como la atención médica especializada a través del cardiólogo de referencia, a quien los familiares del recién nacido pagaron honorarios de acuerdo a los recibos exhibidos. De ahí que si en la especie se determinó que hubo negligencia por parte de ese especialista, el hospital debe ser responsabilizado porque actuó como su dependiente o personal y así es procedente que sean condenados por el daño que ocasionaron. Esto es a la condonación de la deuda que los padres del menor fallecido tienen con el hospital y en la devolución de los honorarios que fueron pagados al cardiólogo. Bueno, esto es por lo que hace al derecho civil, pero en el derecho penal, pues veríamos que todos tienen dominio del hecho, todos sabían lo que iba a pasar, entonces la responsabilidad sería de otro nivel, pero bueno. Después se estimó que la decisión de imponer responsabilidad civil al hospital privado por la conducta del médico es acorde a lo dispuesto en el artículo 4, tercer párrafo constitucional, en relación con las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano y conforme a la Ley General de Salud y su reglamento en materia de prestación de atención médica. Después de esto, pues nos preguntamos qué tipo de responsabilidad civil se produce a cargo del hospital, del hospital de este caso, ¿no? Esto es, ¿se trata o no de una responsabilidad solidaria? Y para contestar, para resolver esta interrogante, se señaló que en el caso particular, el tipo de daño que fue reclamado por los padres del menor, que fue atendido en la institución médica recurrente, es de naturaleza patrimonial, dado que lo reclamaron ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Además de la indemnización, fue el reembolso de los pagos realizados a los médicos y la condonación de la deuda con el hospital. Es decir, ya hay un laudo, recordarán ustedes que estábamos leyendo hace rato, en donde la CONAMED establece estas conclusiones, ¿no? Respecto de lo cual, la mencionada comisión condenó a los prestadores del servicio médico a reembolsar a los padres del niño fallecido la cantidad de 58,000 pesos y al hospital a condonarles el adeudo previsto en el estado de cuenta que exhibió. Y así, considerando que el médico cardiólogo actuó a nombre del hospital, la sala infirió que hubo un daño causado en común, tanto por la persona física como por la institución, y por ende se actualizó una responsabilidad solidaria, porque ante la representación de ese especialista, también debe responder el hospital, pero se puntualizó que las obligaciones que se desprenden del laudo reclamado no son solidarias, sino de naturaleza independiente para cada uno de los co-demandados. Otra pregunta también interesante que surge de este tema: ¿el contrato puede ser una fuente para deslindar la responsabilidad civil del hospital? Recordarán ustedes que eso es materia de un amparo que suscribió el representante jurídico del hospital, ¿no? Y en respuesta a esa pregunta, la primera sala retomó las consideraciones de uno de sus precedentes y reiteró que la responsabilidad de quienes participan en el sector de salud, médicos y hospitales, va más allá de los deberes contenidos o derivados de la relación contractual, ya que están obligados a actuar de acuerdo a los estándares de su profesión, sin que ello implique que el contrato carezca de efecto alguno.
pues este surte efectos plenos entre las partes en cuanto a su objeto, pero de modo alguno puede disponer expresamente en eximir o deslindar de las responsabilidades que pudieran generarse. Se estableció también que los bienes jurídicos protegidos mediante la atención médica privada pues son la salud y su protección. Y en virtud de que están tutelados en la Constitución, los tratados internacionales en la legislación secundaria, en lo que a la posibilidad de probar daños en la integridad física o en la vida se refiere, es que estos temas no se pueden restringir al ámbito normativo. Y pues, básicamente, aquí tenemos una discusión interesante de la cual se derivan unas tesis que son una complementariedad importante porque nos hablan de la responsabilidad civil de los hospitales privados derivados de la negligencia de sus médicos y le dan un peso particular a la carga de la prueba. Otra tesis es la responsabilidad civil de los hospitales privados por actos cometidos por terceros que desempeñan funciones en sus instalaciones. Se actualiza si existiera una representación aparente. Hay otra tesis también relacionada con la responsabilidad civil de los hospitales privados, que no se actualiza si se acredita que la institución cumplió con sus obligaciones de vigilancia y que el daño causado al usuario deriva únicamente de los actos o omisiones del personal médico que interviene. Esto nos queda bastante claro y desde el momento que estábamos analizando, perdón, que estábamos analizando la intervención del servicio jurídico del hospital, pues observábamos que se tienen que aplicar a los principios que maneja esta tesis, ¿no? Otro más, servicios de salud, la existencia de un médico responsable que vigile el desarrollo de los procedimientos que se realizan dentro de un hospital privado, hace evidente que la institución trabaja de forma coordinada con sus médicos, empleados o dependientes. Eso es muy cierto, porque desde que estábamos leyendo lo que pasó en este asunto, pues era evidente de que al final de la situación tan grave y lamentable de que haya perdido la vida un menor, pues ya en este momento nadie habla de que cumplió o no con su trabajo. Más bien todo el mundo se quiere defender a como de lugar, pero en realidad ese querer defenderse a como de lugar, pues no hace más que subrayar que existieron una buena cantidad de omisiones y de falta de cuidado en la condición del deber de garante que tienen que exhibir en forma solidaria el doctor y el hospital. También hay otra tesis en relación con los servicios de salud y que nos habla de que las obligaciones del personal médico derivadas de su prestación en los hospitales privados no se limitan a las disposiciones de derecho privado, para nada. Luego, los servicios de salud prestados por hospitales privados, sus usuarios constituyen un grupo en condición asimétrica, aun cuando no se identifique con una categoría sospechosa o un estereotipo. Pues les agradezco muchísimo la fineza de su atención. Aquí terminamos esta discusión que, pues, en la presentación de este casito que se nos hizo bastante interesante porque cuando estamos revisando asuntos de participación o de controversias médico-paciente, seleccionamos algunos casos pues, que están validados por un buen nivel de experiencia, están bien estudiados y para nosotros representan un buen nivel de enseñanza. Nos despedimos, sus amigos de la firma Abogados Expertos en Medicina, donde nos dedicamos principalmente al estudio y al análisis de este tipo de asuntos, pero que seguiremos compartiendo con ustedes este tipo de información y pues seguiremos adelante. Por el momento nos despedimos, les damos las gracias, su amigo, el licenciado Guillermo Flores Flores, servidor, y ofrecemos muy pronto volver a estar con ustedes con la transmisión de otra cápsula que se elaboran en nuestro despacho.
Muchísimas gracias y hasta la próxima.